Hola a todos y bienvenidos a Educación sin Barreras, el espacio donde repensamos el aprendizaje para que nadie se quede atrás. Les saluda Valentina Muñoz Duque, qué gusto es que me acompañen hoy en este nuevo episodio. El día de hoy les hablaré acerca de la importancia de recordar que la inclusión social es el proceso de asegurar que todas las personas, sin importar su origen, identidad o condición, tengan las mismas oportunidades y recursos necesarios para participar plenamente en la vida económica, social, cultural y política de su comunidad. Más allá de ser un concepto abstracto, la inclusión social se entiende mejor cuando se analiza desde un enfoque transformador y de derechos humanos. Entonces voy a mencionarles 3 pilares claves para entenderla. El primero es el reconocimiento de la diversidad, el cual no busca que todos los individuos se adapten a una norma homogénea, sino que las estructuras sociales se transformen para valorar la diversidad étnica, de género, lingüística, de capacidades socioeconómicas como una riqueza y no como una barrera. El segundo es el acceso a derechos, el cual va más allá de la asistencia social o la caridad. Se trata de garantizar el acceso equitativo a una educación con pertinencia cultural, empleo digno, justicia, salud y tecnologías de la información. Y el tercero es la participación y agencia, lo cual implica que los grupos históricamente excluidos o marginados dejen de ser vistos únicamente como beneficiarios pasivos de políticas públicas y pasen a ser actores clave con voz, voto y capacidad de decisión en sus propios procesos de desarrollo. Bueno, y continuando consecutivamente, les cuento con relación a la experiencia del trabajo colaborativo de esta actividad y de otras, pues realmente por mi condición y diagnóstico se me hace difícil trabajar colaborativamente. Esa es la realidad, pues no tengo la habilidad de la concentración y responsabilidad de asumir mis propias tareas. Por ende, en mi caso, mi trabajo colaborativo es con mi red de apoyo, que es mi mamá. Sin embargo, desde una mirada más allá de mi situación de salud, pues considero que efectivamente en otros casos aislados, el trabajo colaborativo en los entornos virtuales universitarios transforma profundamente la dinámica de la inclusión social, lejos de ser solo un cambio de herramientas, aunque la virtualidad posibilita en algunos casos también altera las coordenadas de acceso, participación y reconocimiento de la diversidad, pues en muchas ocasiones y aún en estos tiempos hay lugares de difícil acceso que poseen problemas en la conexión a internet. Poco a poco, esta universidad, como otras, buscan e implementan nuevas alternativas y estrategias pedagógicas virtuales cada día, como lo son, por ejemplo, las grabaciones de la web, conferencia, los foros de discusión, las atenciones por Teams, tanto de forma grupal como personalizada. La virtualidad obliga a repensar el diseño de aprendizaje bajo principios de accesibilidad, cuando las plataformas y los equipos de trabajo adoptan herramientas diversas, subtítulos automáticos, lectores de pantalla, formatos multimedia alternativos. Se pone en práctica una inclusión radical para estudiantes con discapacidades sensoriales o motoras, integrándolos plenamente en los procesos de co-creación y toma de decisiones. En esencia, el trabajo colaborativo en la virtualidad deja de ser un simple método de entrega académica para convertirse en un microcosmos de justicia social, donde la equidad no significa dar a todos lo mismo, sino diseñar entornos flexibles donde cada singularidad puede aportar desde sus propias condiciones y saberes. Mi principal aporte desde mi vivencia diaria como ciudadana en mi postura como habitante con discapacidad es la desmitificación de la vulnerabilidad absoluta y la pedagogía de la cotidianeidad. Cuando se vive con una discapacidad y con un diagnóstico complejo como lo vivo yo, el entorno social suele caer en 2 extremos igual de dañinos. La condescendencia, pobrecita o idealizaciones es una guerrera, ambos extremos deshumanizan. Por eso, considero que mi mayor contribución diaria para transformar ese entorno no es un discurso teórico, sino la forma en que gestiono y visibilizo mi propia experiencia. Particularmente, creo que cada semestre que pasa, algunos estudiantes dejamos una lección a algunos docentes, tutores y directores de los diferentes cursos. En mi caso particular, pues lastimosamente es evidente que la mayoría no está aún preparados para tener un o una estudiante de la universidad con retraso o discapacidad mental, trastorno de la conducta, trastorno afectivo bipolar, maníaco, entre otros de los tantos diagnósticos, y en vez de buscar estrategias pedagógicas nos frustran más. Es la oportunidad entonces de hacer ese llamado nuevamente a la universidad a través de este espacio donde puedo alzar la voz. Puedo aportar entonces desde la práctica y lo vivencial, específicamente este semestre, que mi madre, quien es mi apoyo fundamental en este proceso académico, una vez más tuvo que lidiar con una docente, directora de uno de los cursos, ya que al solicitarle adaptaciones curriculares, en vez de disponerse para realizar las correspondientes, intentó persuadirla pensando en lo que podía ser mejor para mí, en que mi madre tomara decisiones por mí. Respecto a la desescolarización,
en la educación superior creyendo tener la razón desde una postura del desconocimiento de causa. Sin embargo, mi mamá, desde su experiencia de tantos años de luchas frente a mi enfermedad, que es compleja de comprender, busco los medios para exigirle adaptaciones, ya que estas no se consideran como favor, sino como un derecho que, si bien me favorece a mí, también abre camino para quienes vienen detrás y padecen también alguna discapacidad, pero en especial quisiera para aquellos que padecen lo mismo que yo, ya que, como mencioné anteriormente, es una discapacidad que incluye varios diagnósticos, compleja de comprender. Asimismo, quiero hacer nuevamente un llamado a la UNAD desde este espacio del curso de inclusión para que los directores y tutores no la generen más dificultades y complejidades a nuestros apoyos, pues ellos llevan una lucha diaria para mantenernos lo mejor posible. Y el entorno académico no es el único, también están las luchas y lidias con el sistema de salud, que cada vez los enferma más a ellos, pues les ponen trabajos para todo, adicional a nuestro cuidado diario por mínima dependencia que tengamos, y adicionalmente porque alguno de ellos, como en mi caso en particular, que es mi mamá, pues ella también debe trabajar para sostenerme y estudia para seguir saliendo adelante por mí. Desde mis aportes es importante hacer ver a los demás que la barrera que enfrentan no son un problema personal de salud, sino una falla de diseño social del sistema de salud. En la práctica hemos evidenciado las ausencias que ha habido, principalmente en las adaptaciones curriculares. Sin embargo, he tenido acceso de forma virtual a todo, sin excepción alguna, contenidos, talleres, actividades rúbricas, exámenes, foros, etc. He tenido la posibilidad de participar en las webconferencias, solo en una de ellas este semestre. Me sentí un poco excluida, de hecho, en este curso. Sin embargo, después de manifestarlo a la tutora y entendiendo también la cantidad de estudiantes en línea para hablar, en otra webconferencia me dio la oportunidad y participé activamente. Es importante resaltar que la inclusión y la diversidad saltan del plano de la buena voluntad al plano de la justicia social. Para entender esto, debemos mirar la propuesta del economista chileno Manfred Machner y su enfoque de desarrollo a escala humana, que menciona en Manfred Machner 2010 el planteo algo revolucionario. Las necesidades humanas fundamentales son las mismas en todas las culturas y épocas históricas: subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad. Lo que cambia no son las necesidades, sino la forma en que las satisfacemos, los satisfactores. Nuestro comportamiento diario impacta en la diversidad y la participación, por ello es importante analizar por lo menos algunos de los satisfactores de Machner aplicados a la ciudadanía. Por ejemplo, pasar de satisfactores destructores o falsos a satisfactores sinérgicos. En el día a día solemos caer en formas erróneas de intentar cumplir con nuestras necesidades sociales. El marco de Machner nos ayuda a identificar dónde fallamos, cómo corregirlo. Evitar las satisfactores destructores o violadores, que son aquellos que se aplican con la intención de satisfacer una necesidad, pero terminan aniquilando la posibilidad de satisfacer esa y otras más. El prejuicio, la discriminación o la imposición de una cultura mayoritaria pretenden proteger una identidad social, sin embargo, destruyen la identidad colectiva, anulan la participación de las minorías y eliminan el afecto de la comunidad. Evitar los satisfactores inhibidores, que son los que, por la forma en que satisfacen una necesidad, dificultan seriamente la posibilidad de satisfacer otras. Por ejemplo, un aula de clase o una reunión vecinal rígidamente estructurada donde solo habla el líder puede satisfacer. El entendimiento que se da información inhibe por completo la participación y la libertad de los ciudadanos diversos. Apostar por los satisfactores sinérgicos, el aporte ciudadano clave, que son aquellos que al satisfacer una necesidad determinada estimulan y contribuyen a la satisfacción de otras necesidades simultáneamente, en aras de entender cómo el contexto influye en la inclusión de poblaciones desde la perspectiva de Adolfo Enrique Alvear Saravia. En su texto Saravia 2017, Las falacias ético-culturales del neoliberalismo, es necesario comprender que el contexto no es un escenario neutral. En la época actual, el contexto está profundamente configurado por la ideología neoliberal, la cual impone lógicas de mercado sobre las relaciones humanas, la ética y la cultura. Saravia 2017, argumenta que el neoliberalismo opera mediante una serie de distorsiones conceptuales, falacias que transforman los valores colectivos. La manera en que este contexto influye en la exclusión, o más bien en la exclusión, se puede articular a través de los siguientes puntos claves basados en su obra: la falacia de la autosuficiencia individual y el mérito. El contexto neoliberal promueve la idea de que el individuo es un ser completamente autónomo, aislado y responsable único de su éxito o fracaso. Impacto en la inclusión. Al asumir que todos operan en igualdad de condiciones bajo las leyes del mercado,
El contexto invisibiliza las desigualdades de partida, sociales, económicas, étnicas o de género. Si una población no logra integrarse o prosperar, el sistema culpa a la falta de esfuerzo individual, no a las barreras del entorno. Así, la inclusión se reduce falsamente a un asunto de voluntad personal, ignorando que el tejido social y las oportunidades reales están rotos. La subordinación del ser humano al tener mercantilización. El autor señala cómo el modelo desplaza los valores del ser, la dignidad, la solidaridad, el desarrollo humano integral, para priorizar el tener, la acumulación, el consumo, la utilidad económica. Impacto en la inclusión. Este contexto, las poblaciones solo son consideradas incluidas si son funcionalmente útiles para el mercado, ya sea como mano de obra barata o como consumidores, aquellas comunidades o colectivos que nos generan dinámicas de alta rentabilidad económica, como personas en situación de extrema pobreza, adultos mayores o pueblos indígenas, defensores de lógicas comunitarias que quedan relegadas a la periferia del sistema, sufriendo una deshumanización y exclusión sistemática. La reducción de la política y el desmantelamiento de lo público. El contexto neoliberal debilita el rol del Estado protector, mercantiliza los derechos sociales, salud, educación, vivienda y reduce la democracia a un ejercicio meramente procedimental, el voto sin una participación real en la toma de decisiones. Impacto en la inclusión. Cuando los derechos fundamentales pasan a depender de la capacidad de pago individual en lugar de ser garantizados por el Estado, la inclusión social se vuelve imposible. Alvear Saravia critica cómo el mercado dicta las pautas de justicia sin políticas públicas sólidas y con un tejido estatal debilitado. Las poblaciones vulnerables carecen de los mecanismos institucionales necesarios para corregir la inequidad y garantizar su acceso equitativo a una vida digna. La homogenización cultural frente a la diversidad. Bajo la globalización de corte neoliberal se expanden patrones culturales e ideológicos unificados que celebran el consumismo y la competencia. Considero que el aporte que da la impronta unadista en mi proceso de formación, el comprender y posibilitar la inclusión social, sino que construye el núcleo vivo de la impronta unadista para entender su verdadero impacto. Es necesario analizar desde las entrañas del proyecto académico pedagógico solidario PAPS de la UNAD 2011, el cual concibe la educación no como un privilegio, sino como un derecho fundamental y una herramienta de transformación comunitaria que busca formar líderes transformadores que aporten el desarrollo sostenible y regional de las comunidades mediante el aprendizaje autónomo y el uso de las tecnologías. La impronta unadista no es solo un sello de identidad institucional, es un núcleo ético y operativo que transforma el proceso de formación como en un motor de cambio social. Cuando abordamos la inclusión social, la impronta unadista aporta una visión desde la educación, transformándonos a los estudiantes en líderes capaces de reconocer, valorar y potenciar la diversidad de nuestros territorios. Dentro del marco de PAPS, como menciona la UNAD 2011, la inclusión no es un concepto aislado o es un esfuerzo extra. Está integrada de manera transversal en el modelo pedagógico como una responsabilidad moral de la universidad. El PAPS define la modalidad abierta a distancia y en ambientes virtuales como la estrategia pedagógica, tecnológica y comunitaria, idónea para romper las barreras de tiempo, espacio y condiciones socioeconómicas. El aporte formativo radica en el que el estudiante entiende que la inclusión se materializa diseñando entornos de aprendizaje flexibles y culturalmente pertinentes. El proceso formativo genera conciencia sobre las desigualdades del país, por ejemplo, la división entre el campo y la ciudad o la exclusión digital. La impronta unadista enseña que usar tecnologías e innovación pedagógica no es solo un asunto técnico, sino un acto político y social para otorgar herramientas de desarrollo a sectores marginados de la ciencia y la cultura. Finalmente, el aporte definitivo de la impronta unadista en el proceso formativo es la configuración del liderazgo transformador. En resumen, el PAPS aporta una estructura que desmitifica la exclusión, permitiéndole al estudiante entenderla desde su origen contextual y técnico y brindándole las competencias humanas y profesionales para diseñar estrategias reales de equidad y desarrollo solidario en sus respectivas regiones. Para darle cierre a este podcast, quiero contarles que el principal aprendizaje construido a lo largo del curso fue comprender la inclusión no como un acto de asistencia o asimilación, sino como un principio ético y un derecho fundamental que exige transformar los entornos para que reconozcan y valoren la diversidad. Desde la perspectiva unadista aprendí que la inclusión implica identificar y derivar activamente las barreras sociales, culturales y metodológicas que limitan la participación plena de las comunidades en sus territorios. En mi futuro ejercicio profesional pondré en práctica este aprendizaje mediante mis propias experiencias como trabajadora con habilidades diversas o en situación de discapacidad, promoviendo el diseño y la implementación de proyectos que nazcan del diálogo horizontal con las comunidades.
Me comprometo a aplicar en un enfoque interseccional y decolonial, asegurando que los canales de comunicación, las metodologías de trabajo y los materiales implementados sean accesibles, respeten la identidad cultural y promuevan la agencia de las poblaciones históricamente vulneradas o excluidas.